ahí.
Falmet, y también en coordinación con la agrupación médica, en este caso con la doctora Cavieres. Y yo creo que va a ser el comienzo de muchas intervenciones, capacitaciones, charlas que podemos tener gracias a Falmet, que tiene profesionales capacitados y expertos en materias que involucran a médicos y a profesionales de la ley médica. También me refiero a los bioquímicos, químicos farmacéuticos, etcétera, que nos pueden ir ayudando a conocer más, a hacer mejor gestión, a resolver dudas, etcétera. Y además que ellos tienen la visión a nivel nacional, entonces por lo tanto nos dan un contexto que nos ayuda a entender cómo nos alineamos a la normativa en cada una de nuestras instituciones. Así que agradezco al Colegio Médico, Cristian, acá, y al abogado aquí presente, Juan José. Juan José, que en este caso nos va a hablar de lo que es el proceso de certificación y recertificación de las especialidades médicas. Estamos recién empezando un camino en este aspecto, pero necesitamos estar informados. Así que dejo con ustedes a Juan José apellido, Flores. Ah, ya. No sé si podemos probar si están escuchando los que están online. Y se escucha perfecto. ¿Se escucha bien ahí? Ya. Muy buenos días. Mi nombre es Juan José Flores, soy abogado de la Unidad de Defensa Laboral Médica de Falmet. Y bueno, para iniciar me gustaría saber, si puede levantar la mano, quiénes vieron vencida su certificación el 31 de diciembre del año 2025. Ya. Y los que no han verificado, pueden revisarlo ahí. Ahí aparece en el Registro Nacional de Prestadores Individuales el plazo de su certificación. Ahí aparece en el título certificación y renovación de la certificación de especialidades médicas. El nombre correcto, según el decreto 8, es renovación, pero comúnmente se ha escuchado también el término recertificación. Así que lo dejé por si acaso, si ustedes buscan información en internet, pueden encontrarse con ese término también y equivale a lo mismo. Hay un contexto histórico respecto del proceso de... A ver, está fallando el puntero acá. No sé si puede pasar la lámina o... Ahí, ahí sí. Hay un contexto histórico del proceso de certificación que constituye uno de los pilares fundamentales para poder asegurar la calidad de la atención en la salud y la idoneidad de los profesionales que ejercen como especialistas. En las últimas décadas, la medicina ha experimentado transformaciones profundas, desde la expansión del conocimiento científico hasta el fortalecimiento de los sistemas regulatorios y de fiscalización. Y en ese contexto, el país ha transitado desde un modelo de certificación permanente hacia un sistema de recertificación periódica en concordancia con estándares internacionales de educación médica continua. El origen de la certificación de las especialidades en Chile eh, tiene su origen en el año 1984, a través de la creación del CONASEM, como entidad encargada de coordinar procesos de certificación basados en criterios de formación formal y experiencia profesional acreditada. Durante décadas, el sistema chileno se caracterizó por otorgar certificaciones permanentes, entendiendo que la formación en una especialidad era suficiente garantía para el ejercicio profesional indefinido. Pero el avance del conocimiento médico, la creciente complejidad de las prestaciones y la necesidad de resguardar la seguridad del paciente impulsaron cambios significativos, enfatizando la educación continua y el desempeño profesional. ¿Cuál es la situación actual? El 28 de septiembre del año 2025, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se difunde un oficio informando que el Ministerio de Salud despachó a la Secretaría General de la Presidencia un proyecto de decreto que establece normas y criterios para la renovación de las certificaciones de especialidades y subespecialidad de los prestadores individuales de salud, el cual se encuentra aún en evaluación y por consiguiente está sujeto a modificaciones y observaciones dentro
de la tramitación correspondiente. El marco normativo es ese oficio, el 20.462 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y constituye el principal documento regulador reciente en materia de recertificación médica en Chile. Ese oficio, ¿qué es lo que establece? Establece un procedimiento para renovar la certificación de especialidades y subespecialidades médicas, señalando la obligatoriedad del proceso, las etapas que deben cumplir los profesionales que busquen mantener el reconocimiento oficial de su especialidad, y contempla dos fases, un régimen transitorio y un régimen permanente. El régimen transitorio es un proceso de 5 años desde que se dicta un decreto, que todavía no se ha dictado, y aplica certificaciones que venzan desde el 7º mes tras la publicación del decreto. Estas se prorrogarán automáticamente mientras se resuelva la solicitud de renovación. El plazo para presentar la solicitud será de 6 meses desde el vencimiento, y la vigencia en el Registro Nacional de Prestadores Individuales quedará prorrogada desde la publicación del decreto en el Diario Oficial hasta el 7º mes posterior, para poder resguardar la capacidad de las entidades certificadoras. Y un régimen permanente en donde habrá una solicitud de renovación que tiene que ingresar en el último año de vigencia de la certificación, y de lo contrario el profesional deberá someterse a un proceso inicial. Y la evaluación contempla 4 rubros con un máximo de 100 puntos en total, que comprende el desempeño de la especialidad con un total de 50 puntos, la formación continua, 30 puntos, docencia 10, cargo de jefatura 10 puntos. Los obligatorios serían el desempeño de la especialidad y la formación continua. Si alcanza 80 puntos, está certificado. La aprobación exige al menos 80 puntos y otorga vigencia por 7 años. Entre 50 y 79 puntos, la renovación queda condicionada a una evaluación adicional, y con menos de 50 puntos se rechaza. Además, se deberá presentar una declaración jurada que pueda acreditar el desempeño efectivo en la especialidad durante los últimos 5 años, y la entidad certificadora validará esta información, y en caso de no poder hacerlo, la solicitud sería rechazada. Aquí vuelvo a comentar acerca de este proceso de renovación de normas permanentes que emana de este oficio 20.462 del año 2025. El decreto define un procedimiento estandarizado con las 4 etapas que son claras. Un inicio, donde el profesional presenta su solicitud dentro del último año de vigencia de su certificación. La presentación de la solicitud prorroga automáticamente la vigencia de la certificación hasta el fin del proceso. Una instrucción, la entidad recibe todos los antecedentes necesarios para la evaluación, ya sea a petición del postulante de oficio. Una evaluación, hay un par evaluador de la misma especialidad, va a analizar los antecedentes y proponer una decisión, y el postulante tiene derecho a poder impugnar a los evaluadores designados por falta de imparcialidad, por ejemplo. Y una decisión final, donde la entidad emite una resolución basada en el puntaje obtenido, y el proceso no debe exceder los 6 meses, salvo excepciones. Criterios de evaluación, lo volvemos a reiterar. La renovación se basa en un sistema de puntaje con un máximo de 100 puntos totales, evaluando la actividad de los últimos 5 años. Y aquí hay una tabla donde ustedes pueden ver, perdón, el rubro de evaluación, el puntaje máximo, el carácter y la descripción breve. Desempeño especialidad, puntaje máximo 50 puntos, carácter obligatorio. ¿Qué es lo que debe hacer el especialista? Acreditar el ejercicio profesional en la especialidad con un puntaje máximo por un promedio de 20 horas semanales. Formación continua, 30 puntos máximos, carácter obligatorio. Por ejemplo, acreditar participación en congresos, cursos, publicaciones, etcétera, que demuestren actualización. Desempeño docente, 10 puntos, esto es opcional. Actividades formativas en educación superior o capacitación en centros de salud. Ejercicio de jefatura, 10 puntos, opcional. Dirección de unidades clínicas, docentes o de investigación en la especialidad. Las decisiones y resultados del proceso, normas permanentes. El puntaje total define el resultado de la solicitud. Si la solicitud se entiende aprobada, cuando se alcanza entre 80 y 100 puntos. Se aprueba la renovación por un plazo de 7 años, según el mérito de los antecedentes.
Aprobación condicionada, 50 a 79 puntos. El profesional debe someterse a una evaluación de competencias adicionales. Si reprueba esa evaluación o no la rinde, la solicitud sería rechazada. Y la solicitud es rechazada cuando tiene menos de 50 puntos, denegándose la renovación, cancelándose la inscripción en el registro. El profesional deberá someterse a un proceso de certificación inicial nuevamente. Eso era lo que existía el año pasado como información y se supone que todo esto emanaba de un oficio y estaba supeditado a la dictación de un decreto. Y como era de conocimiento público, el 31 de diciembre expiraba la certificación de una gran cantidad de especialistas y subespecialistas médicos. Se calcula que son al menos 37.000 certificaciones vigentes que requieren renovación mediante un proceso gradual y ordenado. Esto al final se termina prorrogando porque se publica el decreto 18/2025 el 2 de enero del presente año. Con fecha 2 de enero se publica en el Diario Oficial el decreto 18/2025 del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, que modifica el decreto supremo 8 de 2013 de los Ministerios de Salud y Educación, que aprueban el reglamento de certificación de las especialidades de los prestadores individuales de salud y de las entidades que los otorgan. El 2 de enero, viernes 2 de enero de 2026, se publica y se modifican varias normas de ese reglamento. Entonces, si tu certificación vencía el 31 de diciembre de 2025, no expiró. El decreto 18, publicado el 2 de enero, prorrogó automáticamente las más de 37.600 certificaciones que se encontraban en esta situación hasta el último día del sexto mes posterior a la publicación en el Diario Oficial del decreto que regulará el proceso de renovación de las certificaciones de las especialidades. Fecha aún por determinar y no sabemos aún si efectivamente se dictará en el presente año. Entonces surgen una serie de consultas que hemos recibido en Falmet y a partir de eso tenemos a continuación una serie de preguntas frecuentes para poder ir desarrollando eventualmente y solucionando algunas de las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son los que deben renovar la certificación de especialidad o recertificarse, como les señalé al inicio? Los médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y desde el año 2024, enfermeras y enfermeros. ¿Para quiénes se aplica? A todos los prestadores cuyas certificaciones venzan a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación del decreto en el Diario Oficial y hasta que entren en vigor las normas permanentes. Eso emana del oficio 20.462/2025. ¿Cuál es la situación actual? Se ha contemplado que los profesionales vieron prorrogada su vigencia en el Registro Nacional de Prestadores Individuales entre la publicación del decreto en el Diario Oficial y el sexto mes desde dicha publicación, periodo establecido para asegurar la capacidad de funcionamiento de las entidades certificadoras. Como existe reducción de presupuesto, no sabemos si efectivamente se va a terminar dictando el decreto. Así que hoy por hoy, todos aquellos que vieron vencidas sus certificaciones, las mantienen vigentes. ¿Mi certificación expiró el 31 de diciembre de 2025? No. El decreto 18/2025 prorrogó automáticamente todas las certificaciones que vencían en esa fecha. Tu certificación sigue vigente sin necesidad de realizar ningún trámite. ¿Y hasta cuándo está vigente mi certificación ahora? Bueno, tu certificación permanece vigente durante los 6 meses posteriores a la publicación en el Diario Oficial del decreto que regulará el proceso de renovación. Como ese decreto todavía no se dicta, no se ha publicado, aún no existe una fecha límite definida. Las certificaciones se entienden legalmente prorrogadas por todo ese periodo y por los 6 meses siguientes, sin interrupción ni solución de continuidad. Si tu certificación original tenía un plazo mayor, se respetará el plazo original. ¿Qué es el decreto de renovación y cuándo se publicará? ¿Ya? Este es un decreto distinto al que ya se publicó, el decreto 18/2025, que modifica el reglamento prorrogando el plazo de vigencia.
Es mucha información la que está ahí, es similar a lo que ya le entregué, y en definitiva queda todo supeditado a que se dicte este nuevo decreto. ¿Cuánto durará mi certificación una vez que la renueve? La nueva vigencia, y esto está en el decreto, en el reglamento, tiene una vigencia de 7 años. El artículo sexto establecía originalmente que la certificación podía ir entre 5 y 10 años. Esto se modifica el 2 de enero y actualmente, si tú te certificas, la vigencia será de 7 años, que se cuentan desde la inscripción de la renovación de tu certificación en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud. Y ahí tengo que renovar mi certificación. ¿Debo renovar si obtuve mi certificación a través de una entidad certificadora? Sí, debes renovar tu certificación en la forma que se establezca en el decreto de renovación del Ministerio de Salud. ¿Y debo renovar si obtuve mi certificación con un título, grado, magíster o doctorado? El plazo para solicitar la inscripción de esa clase de certificaciones venció el 31 de diciembre, como lo disponía el artículo cuarto transitorio del reglamento, hasta antes de su modificación por el Decreto Supremo 18 del 2025 de los Ministerios de Salud y Educación el pasado 2 de enero. Si se pueden o no renovar tal clase de certificaciones dependerá de lo que disponga al respecto el decreto de renovación que aún no se dicta. Y en todo caso debe señalarse que las personas que en su momento hayan detentado la inscripción de una especialidad en base a la obtención de un grado académico de magíster o doctorado, haciendo uso de lo que entonces disponía el artículo cuarto transitorio del reglamento, mantendrán la inscripción de la misma y su vigencia por el plazo que originalmente les hubiera sido conferido en cada caso. ¿Qué pasa si tengo un título de especialidad de un programa que no estaba acreditado? El decreto 18 establece una ventana especial ahí, entre el 1 de enero del 2026 y el 31 de diciembre del 2030, para que los que posean un título de especialista otorgado en virtud del egreso de un programa de especialización universitario que no se encontrara acreditado, pueden solicitar a la Superintendencia de Salud la inscripción de dicho título en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, teniéndose por certificada tal especialidad. Y la certificación tendrá una vigencia de 7 años desde la inscripción. ¿Cuáles son los requisitos para poder renovar mi certificación? Eso todavía no está definido y serán establecidos en el decreto de renovación que el Ministerio de Salud publicará próximamente, supuestamente. ¿Dónde tengo que hacer el trámite de renovación? Las entidades certificadoras autorizadas serán las encargadas de renovar las certificaciones. Y adicionalmente el decreto 18 permite que el Ministerio de Salud habilite transitoriamente a universidades que impartan profesiones de la salud para ese fin, siempre que cumplan algunos requisitos tales como contar con acreditación institucional vigente, impartir programas de título de especialista y tener dichos programas aprobados por resolución o decreto universitario. ¿La Superintendencia de Salud eliminará mi especialidad del registro? Eh, no. El vencimiento masivo de las certificaciones que se había previsto para el 31 de diciembre fue dejado sin efecto por el decreto 18/2025, por lo que no se eliminarán especialidades del registro por ese motivo. ¿Y el vencimiento de mi certificación afecta la acreditación de mi establecimiento? Tampoco, dado que el vencimiento masivo de las certificaciones fue dejado sin efecto por el decreto 18/2025 y no tendrá ningún efecto respecto de las acreditaciones actualmente vigentes. Ese es el estado de la cuestión hoy día a la fecha acerca de la renovación de la certificación de especialidades médicas. El gobierno anterior no alcanzó a dictar el decreto y el gobierno actual no sabemos si efectivamente lo va a hacer. Eh, Cada 2 semanas nosotros tenemos una mesa técnica de UDELAM, conversamos con las personas del colegio médico, nos señalaron que están recién tomando contacto y conociendo a las nuevas autoridades y todavía no han podido conversar respecto a esta situación para efectos de determinar si efectivamente se va a dictar el decreto el primer semestre, segundo semestre o no se va a dictar derechamente este año. Eso es lo que les tenía preparado. Muchas gracias. Y a continuación van a haber preguntas. Se le va a acercar un micrófono a la persona que desee hacer alguna consulta.
Sí, dos cosas. Yo me imagino que cuando vayan a dar el nuevo decreto, como se llame, van a decir cuáles son los documentos, por ejemplo, que hay que presentar para estos efectos. No todos trabajamos en el servicio de salud, puede haber gente de trabajo privado, me imagino que quien extiende eso, la institución donde trabaja, etcétera. ¿Cuáles son los documentos que en los Congresos y eso es más fácil entender? Eso es por un lado. Y segundo, independiente que todo esto ya sabemos que está postergado, que se renovó, qué sé yo, me imagino que habrá tenido algún objetivo todo esto. Entonces, esta última pregunta de que si yo no me acredito, ¿por qué? Ah, ya, es que más cerca ya es como... Aló. Ahí sí. ¿Cómo cambió? Ya, bueno, perdonen, es que... No, aquí. Bueno, la cosa es que lo que quiero decir es que esto tiene una finalidad. Como cualquier ley, como cualquier determinante, se supone que el que no hace esto está afecto a cosas, ¿no es cierto? No puede ejercer, no puede- bueno, ¿cuáles son teóricamente, qué pasa si yo no me acredito? Si usted no se acredita, no puede ejercer su especialidad en los servicios de salud. Ya, o ¿Ya? sea, me echan de aquí, por ejemplo. O sea, no lo echa, o sea, podría ejercer la medicina general, pero No, no pero puede acá, ejercer su que yo especialidad. trabajo aquí como traumatólogo, me sacan. Lo, Eso, lo podrían sacar, ya, pero eso. todo eso va a estar establecido en el No decreto está que establecido. no existe, Es que efectivamente. aquí hay hartos que me quieren sacar, por eso le pregunto. Ah, Sí, sí, no, sí, por eso le digo, tenga cuidado. Ya, eso bueno, quería saber. Y los papeles tampoco sabemos exactamente cuáles son los que hay que presentar. tampoco sabemos lo que hay que presentar, solamente está esa información. Bien chilena la cuestión esta, en todo Es caso. bien, Bien lamentablemente, chilena. a la chilena la situación que se generó. Eh, a ver, voy a ir acá en definitiva, es el régimen. Hay un régimen transitorio y uno permanente que estableció el oficio dictado en septiembre del año pasado. Entonces, el régimen transitorio va a tener un plazo de 5 años y se supone que usted va a poder solicitar acreditando que ha ejercido su especialidad durante 5 años y ahí inmediatamente va a obtener su renovación de certificación. Al cabo de esos 5 años viene el régimen permanente, en donde ustedes se van a tener que someter a estas 4 fases que van a derivar en esas normas permanentes que dice ahí, ¿ya? Y a partir de la evaluación de esos 4 criterios, de los cuales los 2 primeros son obligatorios y los otros 2 son opcionales. Esta es la información que nosotros manejamos, que nos entregó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero que podría modificarse cuando se dicte este nuevo decreto, ¿ya? A veces hay un proyecto, pero luego es depurado y se modifica y uno termina al final con una información completamente distinta. Podría cambiar en los puntajes, esto podría pasar a ser quizás no opcional, obligatorio, pero lo más probable es que se va a mantener, ¿ya? Pero no se los puedo asegurar. Doctor, Sobre lo mismo, en el desempeño de la especialidad, en la descripción, ¿no es cierto? Dice un puntaje máximo, un promedio de 20 horas semanales. Significa que una persona puede tener un contrato de 22 horas, con eso es suficiente, pero también una persona que tiene un 28 horas, porque un promedio máximo. Entonces, sí, uno podría verlo al revés, ¿no? sí, El mínimo debería ser 20 horas, uno podría entenderlo así. Entonces, eso también involucra a una persona que está haciendo actividades de 22 horas, puede ser, por ejemplo, en el caso de un pediatra o neonatólogo, puede ejercer en, en cualquier parte, no como especialista, pero hace un turno de especialidad de 28 horas en un lugar X, que esté acreditado, ¿no es cierto? Y eso le significa igual que ese papel vale como mínimo en ese sentido, porque las redacciones dice puntaje máximo, pero debería ser el mínimo de claro, ejercicio en la especialidad, cuando dice el tiempo que se ejerce en la especialidad. sí. En una charla previa que hice en el San Juan de Dios surgió una pregunta similar y nuevamente queda supeditado, y lo decían también ahí, es confuso. Y también nos decía la persona que nos citó, ¿qué pasa con los que tienen cargo de 11 horas? ¿Ya? Y lo otro es privado.
¿Se va a poder utilizar su práctica privada para poder acreditar el puntaje para ejercer en los servicios de salud? Todavía no se sabe. No, lo que pasa es que a veces ejercen en otra especialidad, o sea, por ejemplo, para acreditarse como neonatólogo, voy a dar el ejemplo, yo soy pediatra neonatólogo, pero ejerce como pediatra en otra actividad, pero como neonatólogo ejerce solamente un turno de 28 horas. Entonces, con eso va a ser suficiente, a eso me refiero yo, Sí, a no, pesar de que el resto yo lo le entiendo. ejerce como pediatra general. Efectivamente, le entiendo. Esa es la información que nos entregaron. Acá aparece solo menos que eso, ¿ya? Eh, ahí, no, el reglamento, orden por favor, eh, en el reglamento aparece, en el decreto 8, que cada vez que la ley se refiera a especialidad, también abarca su especialidad, salvo que expresamente la ley la excluya. ¿Ya? Pero eso es el decreto 8, que es el reglamento de certificación de la especialidad de los prestadores individuales. La renovación está supeditada a la dictación de un decreto y ese decreto todavía no se dicta. Cuando se dicte, eventualmente van a aparecer todas las descripciones que sean necesarias para efectos de cumplir con el desempeño de la especialidad, formación continua, desempeño docente, ejercicio de jefaturas. Y las instituciones que están a cargo de certificar tienen que socializar cuál es el proceso para realizarlo. Y siempre van a estar sujetos a la posibilidad de impugnar eventualmente la evaluación que ustedes puedan obtener. No sé si va a ser a través de una rúbrica, por ejemplo, y si usted dice, yo no estoy conforme con mi resultado porque me están dando, no sé, 76 puntos y yo debiera tener 80, va a haber un recurso de reconsideración para efectos de determinar si efectivamente se cumple o no con ese estándar. Pero todo eso puede ser modificado. ¿Sí? La única información que yo les puedo entregar es lo que actualmente existe, que se ha publicado, y todo lo otro queda sujeto a que se dicte este decreto. Eso mismo iba mi comentario porque nosotros acá, por lo menos pediatría, que es lo que yo te puedo hablar, hacemos subespecialidades. Entonces, si yo, por ejemplo, el caso mío que soy hematóloga pediatra, yo me voy a acreditar como hematóloga pediatra, no lo voy a hacer como pediatra. Entonces, tú dices que involucra toda la especialidad y subespecialidad. O sea, es lo que dice el decreto. Cuando se refiere a Ya, especialidad, y también involucra la subespecialidad, salvo que expresamente se descarte la subespecialidad. y lo segundo, los funcionarios, por ejemplo, que tienen 11 horas acá, ¿pueden sumar con 11 horas que hagan en una clínica para acreditar el mínimo de 20 horas semanales? Eso es lo que, Se están afuera de esta es acreditación. lo que le comentaba al doctor que ocurrió en la otra charla, que hacían esa pregunta, y todo eso va a quedar establecido en el decreto. Actualmente no podemos desprenderlo de las normas que existen. Entonces, si el decreto dice solamente será permitido acreditar, en este caso, el ejercicio profesional de la especialidad para ejercer en los servicios de salud, los cargos que se presten en dichos servicios, quedaría descartada la práctica clínica privada, ¿ya? Pero eso no lo sabemos, a lo mejor aparece lo contrario, cualquiera, ya como por ejemplo la liberación de guardia o la posibilidad de los feriados, de la acumulación del feriado, rigen todos los años que está ejercido, privados o públicos, para efectos de computar ese aumento. ¿Ya? En este caso no sabemos todavía. Había una pregunta al fondo. Ok. Yo entiendo que estos trámites son para la Superintendencia de Salud, ¿correcto? Perdón, no lo escuché bien. Entiendo que estos trámites de certificación son para la Superintendencia de Salud. Sí, Ya. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, médicos, pero muchos de sus títulos en CONASEM tienen fecha de vencimiento. El mío ya expiró
Y creo que CONASEM todavía no entiende cómo recertificar ese título de su especialidad. ¿Han hablado ustedes con ellos para saber qué es lo que pasa? Porque estoy seguro que el abogado de la contraparte, cuando nos demande, va a querer esa fecha de vencimiento. Todo eso va a quedar supeditado a la dictación del decreto. A partir de esas normas, las instituciones que están encargadas de certificar, incluyendo las universidades, van a poder desarrollar y desplegar la forma en que usted puede renovar su certificación, incluyendo la subespecialidad. El decreto 8 establece una serie de especialidades, dice especialidades y subespecialidades médicas. Aquí hay un total, son 64, que incluye anatomía patológica, anestesiología, cardiología, cirugía general, cirugía de cabeza y cuello maxilofacial, cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, digestiva, plástica reparadora, pediátrica, vascular periférica, coloproctología, dermatología, diabetología, endocrinología adulto, endocrinología pediátrica, enfermedades respiratorias enfermedades respiratorias pediátricas, gastroenterología adulto, gastroenterología pediátrica, genética clínica, geriatría, ginecología oncológica, ginecología pediátrica de la adolescencia, hematología, imagenología, infectología, inmunología, laboratorio clínico, mastología, medicina familiar, medicina física, rehabilitación, medicina interna, medicina intensiva adulto, medicina intensiva pediátrica, medicina legal, medicina materno-fetal, medicina nuclear, medicina paliativa y de manejo del dolor, medicina reproductiva e infertilidad, medicina de urgencia, medicina del adolescente, medicina del deporte, microbiología, nefrología adulto, nefrología pediátrica, neonatología, neurocirugía, neurología adulto, neurología pediátrica, neuroradiología, nutrición clínica, obstetricia, ginecología, oftalmología, oncología médica, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría pediátrica y de la adolescencia, radioterapia oncológica, reumatología, salud pública, traumatología, ortopedia, urología. Esas son las especialidades y subespecialidades médicas que establece el decreto. Buen día. Si la fecha de expiración aparece como no informada en el registro de prestadores, ¿qué debo hacer? En ese caso, si no aparece, habría que determinar quién lo certificó y verificar cuál sería el plazo de su certificación. Si la certificación fue anterior a la dictación, a la modificación del decreto 8, el artículo 6 establecía que la vigencia de la certificación era de mínimo 5 y no más de 10 años. Si es posterior a la dictación, a la modificación de este decreto, que fue el 2 de enero, es de 7 años según el artículo 6. La fecha de título de mi especialidad es 2017 en Universidad de Chile. Ah, es el caso, no, es otra persona ahí. ¿Es la misma persona? Si actualmente me desempeño en una subespecialidad, ¿se acreditan los puntos en ella y automáticamente se acreditan ambas? Actualmente eso, si la certificación es anterior, quedan ambas certificadas. Ahora, si ya se certificó y vencía su certificación, está prorrogada y no sabemos cómo se va a determinar el proceso para que se acrediten ambas. ¿Esto rige para público o privado? No, solamente en el caso de los servicios de salud. Si uno es profesor de la Universidad de Chile, ¿es automático? ¿La certificación es automática por ser profesor? La respuesta sería no. ¿Ya? ¿Se pueden acreditar dos especialidades, pediatría y su especialidad? Va a quedar determinado según el decreto que eventualmente se dicte. Entonces, surgen una serie de preguntas. Yo sé que es incómodo para los médicos estar en la incertidumbre de no saber qué pasa con mi especialidad. Se supone que venció el 31 de diciembre, se iba a dictar un decreto que nunca se ha dictado, me entregan una información que me deja en un vacío. Lo más importante de eso es saber que desde el momento que se dicte ese decreto, va a haber un plazo de 6 meses donde se va a aplicar un régimen transitorio, no el permanente que está asociado a eso. Este régimen se aplicaría
5 años, o sea, es decir, una vez que haya concluido el periodo del régimen transitorio, sin perjuicio de que podría variar según lo que diga en definitiva ese decreto que aún no se dicta. El régimen transitorio, dice aquí específicamente el oficio, una vez publicado el decreto en trámite en el Diario Oficial, se iniciará el primer proceso transitorio de renovación aplicable a las certificaciones que venzan a partir del 7º mes contado desde dicha publicación y hasta la entrada en vigencia de las normas permanentes. Durante este periodo, las certificaciones que expiren se entenderán prorrogadas automáticamente desde el inicio del proceso hasta que se resuelva la respectiva solicitud, incluyendo la eventual tramitación de impugnaciones. El plazo para presentar la solicitud de renovación será de 6 meses desde el vencimiento y la vigencia plena de la normativa permanente se producirá a contar del primer día del 5º año posterior a la publicación del decreto. El procedimiento será ejecutado por las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud y, de ser necesario, el Ministerio de Salud podrá convocar a las universidades que cuenten con programas de formación de especialidad. Tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia de Salud velarán por la correcta aplicación de la normativa y fiscalización del proceso. Y se solicita a los servicios de salud difundir la información. Eso es lo que se señala, y a partir de esto, lo que informó las redes asistenciales es que era a partir incluso de una declaración jurada de haber ejercido su especialidad en un plazo de 5 años. Con esa información se supone que regiría este proceso permanente o transitorio, perdón, para efectos de que usted certifique su especialidad. Y a contar del 5º año desde la publicación del decreto comenzaría a regir este proceso que sería el permanente, que originalmente sería a partir de la evaluación de esos criterios y que no sabemos si puede ser modificado. Si tienen algo. Cinco años, sí, sí. Hasta el, no, se supone que si usted certifica su especialidad, ahí viene la confusión, porque está este oficio en donde aparece estos dos regímenes transitorio y permanente, y posteriormente este oficio se complementa con la modificación del reglamento del decreto 8, que fue modificado en enero, ¿ya? Entonces, acá aparece en el artículo 6º que si usted renueva su certificación, o se certifica en este caso, el plazo es de 7 años, ¿ya? Esa es la duración. ¿Cuánto va a durar efectivamente el proceso transitorio? Eso va a quedar establecido de manera fehaciente cuando se dicte el decreto. Originalmente tenemos esto es lo que podemos socializar hoy en día y que genera una serie de dudas, de consultas y de interpretaciones que aún no podemos resolver, porque el órgano llamado a interpretar todavía no puede hacerlo. En teoría. Sí, acompañarla se supone que va a haber un sistema computacional donde usted va a poder ingresar eso y se van a verificar los requisitos y posteriormente se va a dejar acreditada su recertificación o renovación de certificación hasta que comience el periodo permanente. Y ahí está esa duda de, ya, empieza el proceso transitorio, pero como dice que el proceso permanente inicia el 5º año, eso significa que si yo renuevo mi certificación a través del proceso transitorio, voy a tener un plazo de 5 años. Ahí está la duda porque, por ejemplo, desde el momento que inicia el régimen transitorio, si se publicara el decreto, pasan 2 años y recién venció mi especialidad, me quedarían 3 años para que inicie el proceso permanente. Pero no sé si al cabo de esos 2 años del proceso transitorio, yo veré prorrogada mi especialidad por 5 años. Es decir, tendría que iniciar el proceso permanente después de 2 años desde su inicio. Eso va a quedar establecido ahí en el... Y yo voy a darle un beso a Ortega aquí en el micrófono. Primero agradecer a Falmed, al Colegio Médico, a todos por la presentación. Yo creo que obvio que es un tema que inquieta evidentemente a la ley médica, siendo que el decreto es como el punto más misterioso e importante,
muchas dudas van a quedar sin respuesta mientras no surja el decreto, ¿cierto? Y tratar de elucubrar o decir cómo se va a aplicar algo mientras no exista la firma, yo creo que no podemos avisorar, tenemos señales, pero creo que falta la firma, ¿cierto? Entonces, creo que lo más importante de esto es tener dos mensajes. Uno, que este tema de recertificar especialidades venía hace mucho tiempo. O sea, es una historia como de una década en que se acentúa, de repente baja un poco, pero es un tema que todas las sociedades lo saben y lo viven y habían estado preocupadas con diferentes intensidades. Entonces yo creo que esto es un acelerador más, decir, sí, el sistema lo va a hacer en algún momento. Entonces, en algún momento va a ser un exigible. Por hoy todos tienen las especialidades y subespecialidades reconocidas, nadie está en falta. Pero esto va a ser realidad en algún momento, cuando aparezca el decreto. Pero mientras no aparece el decreto, yo creo que el segundo mensaje es decir, ya tenemos señales de cómo va a ser el puntaje, ¿cierto? Ya sea más allá de transitorio permanente, o de los años de la declaración jurada, esto es básicamente lo que el sistema ha dicho, los médicos tienen que recertificarse en su especialidad y subespecialidad basado en estas competencias. Entonces yo creo que lo que uno debe hacer desde hoy día, sin esperar el famoso decreto, es trabajar en esto, ¿cierto? Trabajar en tener ejercicio activo, en tener docencia, ojalá nos estimule más a tener esos 10 puntos de docencia, en poder ejercer jefaturas y en la formación continua. Entonces, yo creo que con esta lámina uno se tiene que ir. Decir, esto va a ser realidad, no sabemos cuánto, no sabemos el detalle, pero sí sabemos lo que el sistema está buscando. Entonces, esta es nuestra tarea. Juntar, hacer y juntar los certificados, los papeles y todo en base a esto. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta que decían si en la superintendencia no se registra la fecha en que esa certificación. Ah, no, había otra más que aparecía ahí. Si tenía que hacer algo a propósito que no se ha dictado el decreto. No hay que hacer nada, hay que esperar la publicación. Le agradezco mucho la asistencia. Yo trabajo en el área de Unidad de Defensa Laboral Médica a cargo de permisos administrativos, feriados y los sumarios administrativos. Así que si en algún momento existe alguna situación parecida, van a ser derivados conmigo para que podamos resolver el tema de, ojalá que no, licencias médicas, viajes con licencia médica, emisión de licencia médica estando con licencia médica y cualquier otra situación de acoso laboral, maltrato laboral, etcétera. ¿Ya? Exactamente, probablemente. Así que muchas gracias por su asistencia y les deseo que estén muy bien y ojalá que tengamos próximamente noticias acerca de esto, pero muy buen mensaje el que da el doctor, es trabajar en eso, que se aplicaría a partir del quinto año, sí. Pero sería importante empezar desde ya. Ya, muchas gracias.